Buenos días a todos. Café mañanero. Ya sabéis que de vez en cuando hago pruebas que no son estrictamente pruebas de cacharros, de aparatos, sino que hago lo que yo llamo charlas insustanciales. Pues hoy quiero quiero hablaros de una de esas insustancialidades, o de varias, hasta 10. Son aquellas 10 cosas, cacharros, que me ponen en estado de trance. Vamos allá. Bueno, esto es así. A lo mejor es una charla un poco frívola. A lo mejor incluso puede ser esas charlas que a veces agitan los avisperos, aquellos que empiezan a abrir el debate de melómano versus cacharrero. No eres lo suficientemente melómano si te gustan los cacharros. Si te gustan los cacharros, eres malo y hay que azotarte. Has sido un niño malo en el culo. ¡Tras! A ver, que no, que todo es mucho más sencillo, ¿vale? Que yo no sé por qué parece que estamos viviendo últimamente y no en el estado este de alarma, ¿no? Por el confinamiento, no, sino en general la sociedad está viviendo un estado de crispación permanente que casi es más preocupante que el estado de alarma. En concreto parece que siempre jugamos a tirarnos los trastos los unos a los otros en la cabeza. Y todo es mucho más sencillo. Como decía Paul McCartney, live and let die. Bien, vamos allá. En el número 1, JBL Everest. ¿Y por qué? Pues no las he escuchado nunca. He escuchado las K2. He escuchado las K2 en casa de Javier, un técnico excelente, magnífico, os lo recomiendo. Probablemente sea el técnico con más cualificación a nivel nacional. Y bueno, pues me gustaron mucho. Las K2 son unas cajas excelentes. No las pude escuchar como a mí me hubiera gustado, digamos a nivel de acústica, porque cambiando una caja de acústica, la caja es totalmente distinta. Entonces, bueno, fue una audición en la que no pude establecer parámetros, no tenía muchos elementos comparativos. Lo que escuché en abstracto me gustó, pero no fue una escucha como para sacar conclusiones. Pero lo poco que escuché me sirvió para saber que es algo fuera de serie, la K2. Curiosamente había leído de la K2 que no tenía extensión en graves. Tiene 15 pulgadas, tiene un buffer de 15 pulgadas. Es verdad que no tiene un recinto muy, sobre todo, digamos, profundo, porque ancho es suficiente. Al montar un 15 pulgadas es ancho. Pero bueno, no tiene mucha profundidad, aunque es una caja que mide 1,10 m, 1,15 m, con lo cual yo creo que sí, que tiene extensión en graves. Y lo que yo escuché realmente la tenía. Pero bueno, ¿el porqué de la K2? Pues porque la K2 tiene que ser el no va más. La K2 tiene que ser, no sé, la culminación del audio. Porque lleva bocinas, porque yo estoy últimamente enamorado de las bocinas. Ahí veis, estoy en un estado de enamoramiento con mis JBL que, bueno, pues en fin, parezco el tono. Que parezco el toro enamorado de la luna. Total, que monta bocinas, además son teóricamente transductores mejores que los de estas son de titanio. Tanto la Everest como la K2 lleva transductores de berilio, son mejores, y también lleva lleva dos buffers de 15 pulgadas, ahí es donde está la cosa, ahí está la gracia. Además, los acabados de la Everest, al igual que ocurre con la K2, están un nivel por encima de estos. Esto, sinceramente, para ser una caja del entorno de los 20.000 euros, para mí desmerecen un poco. Le perdono muchísimas cosas porque suenan como suenan, pero lo cierto es que son muy sobrias en lo que es la presentación estética y en los acabados, no son gran cosa. Las Everest y las K2 hay que poder pagarlas, pero realmente ya tienen un acabado que sí está más en consonancia con el tipo de producto que son. Por precio, también debiera acercarse. Sin embargo, bueno, pues así lo ha hecho el grupo Harman. No las he escuchado nunca, pero ya digo, con esa combinación, con ese cuerpo que tiene, con esos dos buffers de 15 pulgadas, con la posibilidad además de poder ecualizar un poco, porque tiene la posibilidad de tocar un poco los filtros, interactuar, que no tocarlos, interactuar externamente, pues yo creo que es una caja definitiva. Esa está en mis sueños húmedos, en mis fantasías erótico-audiófilas. Sí, me encantan las Everest, me gustaría tener unas Everest. Probablemente nunca las tenga, probablemente no me las voy a poder permitir, como nunca voy a poder tener un Porsche 911, o sí, quién sabe, a lo mejor de segunda o de tercera mano. Pero bueno, es de esas cosas que están ahí, en el subconsciente colectivo de los audiófilos. Os voy a hablar de cosas que son bastante más terrenales. Yamaha, que también tiene un par de cosillas que despiertan mis fantasías. Y son más asequibles, pero entre comillas, porque bueno, aquí todo lo de asequible hay que ponerlo siempre muy en tela de juicio.
La combinación C5000, M5000 de Yamaha, el previo y la etapa de potencia 5000 de Yamaha. El preamplificador me recuerda muchísimo a los de los años 70. Me recuerda muchísimo a su vez también al CDS 3000 que tengo por ahí, que tiene los transformadores encapsulados, bañados en cobre. Ese diseño que tiene externo, que ya digo, es evocador de los 70, el mimo, la atención con la que se ha hecho toda la circuitería, esas maderas que supuestamente son de un bosque de alguna de las islas de Japón que tiene los laterales y que son las mismas que se utilizan para hacer los pianos, lacadas en negra, esa tapa superior con esos ornamentos. Para mí es una cosa tremenda, realmente es una cosa que ya digo, excita mis sentimientos audiófilos. Además, el previo C5000 de Yamaha tiene una singularidad que he visto muy pocos previos de fono. Por ejemplo, mi Macintosh MP1100 o, por ejemplo, la QBox, que también tengo por ahí. Y es que las entradas, que no las salidas, sino las entradas son XLR balanceadas. Es que, si lo pensáis bien, una cápsula fonocaptora es un componente esencialmente balanceado. Yo no sé por qué luego al final todos dejan de serlo y al final se utiliza como conexión común las tipo RCA, cuando realmente la cápsula en sí es balanceada. Bien, pues hay unos pocos previos de fono en el mercado que son de entrada y salida balanceada. Ocurre con el Macintosh, que os he dicho anteriormente, ocurre con el QBox, con alguno que otro, y resulta que el Yamaha C5000, no siendo un preamplificador de fono dedicado, presenta esta singularidad que tiene entradas de fono por si quieres utilizar directamente un cable de fono balanceado. Yo los tengo. Aquí tenéis el típico cable de fono. Este es de SMA, es Van den Hull. Tiene los conectores 5 pin tipo SME y luego tiene pues las clavijas RCA, pero fijaos, es un cable de fono, por aquí los 5 pines y XLR para trabajar balanceado, respetando la naturaleza balanceada del fonocaptor. En definitiva, de eso se trata. Estos no los he probado aún, cuando los pruebe os diré algo sobre ellos. Son confeccionados por mi amigo Francisco de Lyric Audio. Aquí los tenemos, ya los probaré algún día. Y bueno, como decía, pues esa es una de las singularidades que presenta el C5000 de Yamaha. La etapa de potencia es un poco semejante al amplificador integrado, pero sobredimensionada. Yo tengo el AS3000 de Yamaha y la etapa de potencia M5000, si la veis, parece un calco, tanto externa como internamente, aunque es cierto que a nivel interno está un poco más dotada. Veis que los capacitores, los condensadores, tienen más capacidad, pero por lo demás viene a ser prácticamente lo mismo. No es una etapa de potencia especialmente generosa en lo que se refiere a entrega de potencia, pero creo que Yamaha ha apostado un poco porque sea más fina, más delicada, como viene siendo la línea de algunos de los fabricantes japoneses que, ya sabéis, no son especialmente dados a hacer cosas de mucha potencia. Pero bueno, ahí lo dejo, en el capítulo, en el apartado sueños húmedos, esos no siendo asequibles, porque no lo son. Sin embargo, con el esfuerzo, con echándole tiempo, dedicación, ganas, vendiendo alguna cosa, enredando un poco para arriba que para abajo, a lo mejor algún día aparecen por aquí. Me pone mucho en estado de trance Past Labs, y en concreto de Past Labs me pone mucho en estado de trance los bloques monofónicos de clase A de 60 vatios, los XA60.8. Leí a John Atkinson que, en relación con los anteriores, que probablemente fuesen los bloques monofónicos de estado sólido que mejor le habían sonado jamás. Y mirad que es un tío que ya tiene una edad, es un tío que tiene mucha experiencia. Ya sabéis que es el que hace las pruebas de laboratorio para Stereophile. Creo que es el editor, no lo sé, no estoy seguro, pero bueno, es un tío que tiene una trayectoria realmente impecable y a su vez asombrosa en lo que se refiere a esto de la difusión y divulgación del audio. Bien, pues tuvo en casa las XA60.5, la versión anterior, y dijo, sin paliativos, la mejor etapa de potencia de estado sólido que había escuchado. Luego probó los 60.8 y dijo, bueno, pues esto sigue siendo igualmente magnífico, pero encima ahora tienen más capacidad de entregar corriente y ahora mueven más los bajos, los graves de mis cajas. Las etapas de potencia de moderada potencia definitivas. Si tienes unos altavoces, obviamente, que van en consonancia con lo anterior. A esas también les tengo tela de ganas. Las JBL de 94 decibelios, pese a esa sensibilidad de 94 decibelios, no son facilongas, porque tienen el buffer de 15 pulgadas. No hay que echarles cualquier cosa. Esas XA60.8 realmente, aunque anuncian 60 vatios,
en la práctica son muchos más. He visto las gráficas de laboratorio, llega a entregar picos de 500, 600 vatios, por supuesto ya a 2 ohmios. Pero 8 ohmios es mucho más potente que esos 60 vatios nominales, ¿vale? Que son los declarados. Luego, en condiciones de estrés, realmente son capaces de entregar a 8 ohmios, no sé si eran 130 o 140 vatios. Vale, moderado, no es una cosa especialmente generosa, pero que creo que podría ser suficiente para mover cajas que no fuesen especialmente complejas. Nos olvidamos de las Magis que tengo ahí atrás, por supuesto, pero, por ejemplo, para las JBL o para las 805, pues es un sueño húmedo, es una de esas que me ponen en estado de trance. Y para que no digáis que todos son amplificadores y etapas de potencia o cajas, ¿qué me decís de un Technics SP10 MK2 o un MK3? Sueños húmedos. Ese también me pone en estado de trance. El Technics MK2, el SP10 MK2 es uno de los mejores platos de la historia. Algún amigo en el foro argentino tiene uno y qué bien que luce el jodido de él. Además, se medio deja comprar y son como un Panzer alemán de la Segunda Guerra Mundial. Eso es indestructible. Todos los que tenemos un Technics sabemos que los Technics son indestructibles. Yo tengo un par de ellos, he tenido varios a lo largo de mi vida audiófila y actualmente tengo 2 y son realmente tanques. Son acorazados, son unas máquinas brutales. Han tenido mala fama, generalmente yo creo que por culpa del empleo masivo que se les ha dado por los DJs, que apostaban por algo muy sólido, por algo que fuese muy de batalla, y por el brazo. Y quizás esos dos componentes, el uso hacia un determinado sector de mercado y el que montaban un brazo que era un poco deficitario, es lo que ha hecho que generalmente el 1200 no fuese considerado un plato audiófilo. Ahora, yo os digo una cosa. El día que me dio por tunear un 1200, en aquel caso fue un MK2, que me costó 275 euros, muchas veces he hablado de él. El día que me dio por tunearlo, montarle unos pies con sorbotane, montarle un platero Jade, una fuente de alimentación separada y un brazo SME, mi plato de referencia, que en aquel entonces era un Clear Audio Maximum Solution de 10.000 euros, salió por la puerta. Y con eso no digo más acerca de la confianza que tengo en los productos de Technics. Es verdad que los Technics hay que hacerles algo. Es verdad que el brazo suele ser un punto débil. Es verdad que el brazo nunca está a la altura de las circunstancias. Pero como tengo yo ahí ahora mismo un 1200G, que no es una versión normal, es más caro, lleva mejoras, le cambias el brazo y tienes un plato que es extraordinario. Yo, como digo muchas veces, si me pones en el trance de tener que elegir entre mi SM15 o el 1200, me pondrías en un gran aprieto. No sé cuál de los dos me llevaría a una isla desierta. Incluso si me apuras, me llevaría el 1200, porque es más sencillote en cuanto que no tiene suspensión y no tienes que estar ajustando digamos, esos niveles de goma que hacen que el plato flote y que con las diferencias de temperatura exigen que estés de vez en cuando tocando y nivelando. Así que yo me llevaría una isla desierta, el 1200, y ya puestos, me encantaría tener un SP10 MK2 y se dejan comprar. Poniendo el riñón, el hígado y el bazo, igual llega para uno de los nuevos, el SP1000R, que además venden por separado, por una parte el plinto y por otra parte lo que es el bloque del motor, la plataforma principal con su brazo. El brazo de Technics, que es de magnesio, pero creo que sigue siendo mejor que los de los 1200, pero una cosita que todavía no llega a. El caso es que hay una alternativa más económica que el moderno SP1000R. El SP1000R en conjunto suele salir por unos 15-16.000 euros. Sin embargo, en el mercado, en eBay, encontramos con cierta habitualidad el SP10 MK2 por precios que oscilan, según los estados, entre los 4, 5, alguno visto por 6.000 euros. Es menos, bastante menos, es casi un tercio, no llega, es casi un tercio de lo que cuesta un SP1000R moderno. Incluso si eres el afortunado de tener un SP10 MK3, que fue la última versión que hizo Technics del SP10, que ya tiene el controlador un poco más bonito, así más ochentero. Recuerda un poco la retrociencia ficción, es un aparato muy curioso. Pues si tienes la suerte de conseguir un conjunto SP10 MK3 que tenga su brazo original, su plinto original, con base de obsidiana, ojo, estamos hablando de una pieza vintage que tiene una calidad excelente, igualaría o superaría a muchos de los platos modernos y es una pieza de colección para cualquier equipo de audiófilo que se precie. ¿Y qué me decís de un fabricante que yo creo que no está suficientemente reconocido, que tiene un par de cosas que le he visto últimamente que he dicho, ojo, que se me cae la baba? PMC. Vamos a hablar de PMC.
Ya no sé por qué número voy de esta lista de sueños húmedos. Menuda orgía audiófila que me estoy montando. Bueno, sí, todos conocemos la serie 25, que por cierto la han renovado, ahora está la 25, creo que lleva un punto 1 o algo así, ¿no? Y además sabemos que PMC hace unos recintos muy estrechos, muy finitos, y parece que es la que tiene mayor difusión. Luego tiene una serie que está un poquitín por encima, que es la que se conoce con el nombre de Fact, F-A-C-T, Fact. Y tiene un par de cosillas que tampoco a mí me llaman poderosamente la atención, aunque tienen que ser buenas. Son igualmente de un bafle frontal muy estrechito, tampoco son llamativas, no son excesivamente, digamos, lujuriosas en su presentación, pero luego dentro de la serie Fact está el tope de gama que se llama Fenestria. Sí, ya sé, le han puesto un nombre así un poco singular. La Fenestria, que tiene un precio de lista prohibitivo, se sitúa al nivel de las K2 de JBL, tiene una apariencia que tira de espaldas. El otro día cuando la vi, simplemente enredando por internet, dije, ojo, ¿esto qué es? Me gustó mucho, aparte de los acabados, que bueno, merecen a una caja de ese precio, la configuración de ese bafle frontal aislado, ellos lo llaman nido, the nest, separado, en el que monta el tweeter y el buffer de medios. El buffer de medios que nos recuerda mucho a ese domo de ATC, en este caso es de 3 pulgadas y además una versión especial. También el tweeter es un tweeter, creo que es Sonolex, si no me falla la memoria, o Sonomex. Perdona, ahora no me he documentado porque tampoco se trata de hacer una charla insustancial. Bueno, a lo que voy. Monta en un nido central que es de aluminio, monta esos dos en un recinto al aire libre. Parece como que fuese una línea de transmisión, es decir, el buffer de medios el midbuffer tiene su propia recinto que termina así como en forma de lágrima y detrás no tiene nada, va al aire libre y eso está integrado dentro de los dos bloques de buffers. Lleva un buffer abajo, lleva un bloque de buffers abajo con dos altavoces transductores de 6 pulgadas y media y arriba lleva otro recinto que lleva a su vez también otros dos altavoces de 6 pulgadas y media. En total son 4 buffers de 6 pulgadas y media y al centro ese nido. El nivel de acabados. La tecnología que se ha empleado para absorber. Las técnicas empleadas construyendo distintas capas en los paneles frontales y en los laterales. Todo pensado efectivamente para hacer que la energía residual que se genera dentro del recinto como consecuencia del movimiento de los buffers sea especialmente tratada, aislando en ese nido la unidad de medios y la unidad de agudos para que no se vean de alguna forma afectadas negativamente por las interferencias de los buffers. A mí me parece que es un ejercicio de ingeniería brutal. Pero es que todo se explica, porque si uno coge el catálogo de PMC o entras en la página web de PMC y te das cuenta de los productos que hacen, entonces entiendes el por qué están donde están, aunque creo que no tienen suficiente reconocimiento. Lo digo por mí, ¿vale? A lo mejor soy yo el que tiene que flagelarse. Collejas, por el hecho de que no le presté nunca mucha atención a la marca y ahora me he dado cuenta de lo que realmente son capaces de hacer, porque buceando en el catálogo se da cuenta que es una marca que tiene a su vez mucha tradición en el ámbito profesional y para mí generalmente las marcas que trabajan en el ámbito profesional saben muy bien lo que se hacen. Es verdad que luego tienen ese apartado audiófilo en que nos cuelan bien la receta y en que ahí ya los precios son y los materiales y tal, pero ojo que la tecnología es la del mundo profesional y en el mundo profesional no olvidemos que la reproducción fiel y exacta es lo que se busca para poder hacer las grabaciones. Entonces los fabricantes que trabajan en el mundo pro y a su vez también tienen un pie en el mercado audiófilo, en el mercado del audio doméstico, merecen muchísimo mis respetos. Y en este caso PMC hace unos productos pro que son absolutamente brutales, son impresionantes. Incluso la serie SE de PMC, que es de audio doméstico, tiene un par de cosas, tiene 3 o 4 cosas que son de las de babear. Y aquí es donde voy a otro sueño húmedo. Las Fenestria probablemente no fuese mi sueño húmedo porque son altísimas. Miden 1,80 m y yo creo que una caja con 1,80 m en mi sala, y eso que la sala más o menos veis que da para eso, pero me taparía el proyector, por ejemplo. Sí, le podría poner un par de inconvenientes y así me ahorro esos 50 y pico mil eurazos. Pero en cambio, unas MB2 o unas EB2, oh my god, estamos hablando de unos pedazos de altavoces tipo monitor, de estos que necesitan sus propios stands, con buffers de 10-12 pulgadas respectivamente, con una línea de transmisión, lo que a su vez le da mayor extensión en grave, con ese altavoz de medios de 3 pulgadas, ese tweeter que han desarrollado de forma conjunta con SEAS, el fabricante SEAS.
creo que tienen que ser productos realmente impresionantes. No los he escuchado, solamente he escuchado algo de la línea pequeña, de las 25 que dije anteriormente, pero por las noches empiezo a soñar muy seriamente con la IB2 y con la MB2. En el número, se me olvidó, otro gran sueño, la Lyra Atlas Y de Jonathan Carr. El señor, que realmente está afincado en Japón, pero es americano, hace unos productos que hace unos años, cuando salieron al mercado, realmente impactaron. Dijeron que las Lyra eran unas cápsulas que marcaban un antes y un después. Aunque luego se dijo que podían ser excesivamente brillantes, que no eran para todos los gustos, que eran unas cápsulas excesivamente analíticas. Pero bueno, a mí eso no me importa. Tengo bastante experiencia con la cápsula de mi hermano, con la Colibrí, aunque ya no la tiene, que es una cápsula muy reveladora, es una cápsula muy brillante. Y también tengo muchísima experiencia, la mía propia, con la Denon DLS1, que es una cápsula también tipo bisturí. Con lo cual a mí en un momento dado no me desagrada ese tipo de sonido que pueda ser un poco tendente al análisis y a la disección. Y se dice de las Lyra que en efecto, sobre todo en el extremo alto, son ese tipo de presentación, tienen ese tipo de balance tonal. Y a mí, ya digo, eso no me importa. Yo he tenido una Atlas, ¿vale? Y realmente he podido convivir con eso, no me ha molestado. Pero ahora tiene una nueva versión que es la SL. Realmente tuve la Atlas poco tiempo en casa, es de esas cosas que tienes y luego vendes. Me junté con cápsulas de esta de nivel estratosférico en un tiempo dado y dije yo, ¿y qué hago con una? Tenía por aquel entonces la Airtight PC1 Supreme Gold, tenía la Quetsu Onyx, tenía la Benz Micro LP y tenía la Lyra Atlas, aparte de tener pues las Denon, aparte de tener alguna Ortofon, tenía varias cosas, tenía una Hana, la SL. Y dije, ¿y para qué quiero yo tanta cápsula? Y vendí la que tenía menos uso por aquel entonces, y mira que es difícil vender una cápsula, pues conseguí vender la Lyra Atlas. Y la verdad es que ahora me arrepiento porque digo, pues no sé, de esas cosas que uno vende y dice, pues bueno, pues me gustaría volver a tenerla y me gustaría volver a escucharla. Qué cosa más tonta, es como haber perdido un amor al que no le hiciste suficientemente caso. Pues en este caso, en esta situación me pasó un poco igual. Y como lleva siendo mucho babear, y mucho soñar, y mucho ponerse en estado de trance, vamos a ir concluyendo. Y quisiera concluir con otro producto que tiene muy difícil venta, porque ni tiene pedigrí, ni tiene difusión, ni se ha hablado mucho de ello, y además es caro. Pero me llama la atención. Puede que hubiera sido correcto mencionarlo anteriormente, cuando hablé de los previos C5000, M5000, porque es otro producto de Yamaha. Son las cajas a juego, las NS5000. Son cajas que están construidas con esa madera que anteriormente cité, que sale de uno de los bosques de las islas japonesas, la misma que se emplea en algunos de los pianos de más alta gama de Yamaha. Utiliza un nuevo material que ya no es berilio, sino que le llaman el Cylon. Y además, para los tres transductores, es decir, dice, buscamos una coherencia en la reproducción del mensaje, no queremos un tweeter de un material, un midbuffer de otro y un grave de otro. Vamos a utilizar el mismo material para los tres. Ya que es un 3 vías, ya que no es un full range, y vamos a tener que utilizar un filtro divisor de frecuencias y siempre hay alguna incoherencia de fase, vamos a utilizar el mismo material. Y han utilizado un material desarrollado por ellos que le llaman el Cylon. Dicen que es mejor incluso que el berilio, y eso nos lleva directamente a la antecesora de la NS5000, que era la archiconocida, la famosísima Yamaha NS1000. ¿Quién no conoce la Yamaha NS1000? Creo que no se ha reconocido suficientemente este monitor. Este monitor que se vendió como rosquillas en los años 80, que probablemente haya sido el monitor de audio más vendido en el audio doméstico, según se dice. Es un monitor relativamente sencillo, el NS1000, pero montaba 3 vías, y este también, aunque ha sido criticado por ser excesivamente brillante, por ese Twitter de berilio, también marcó un antes y un después en lo que era la apuesta sonora, porque era una caja precisa, rápida, detallada, aunque decían que tenía alguna limitación en cuanto a la escena sonora y que por otra parte tampoco bajaba mucho pese a tener un buffer de 12 pulgadas. Bien, pues Yamaha ha querido hacer algo semejante ahora cuando se ha adentrado en el terreno de la alta gama con la NS5000. Dice Yamaha que realmente no es una heredera de la 1000, pero la semejanza yo creo que lo dice todo. Es la misma configuración, incluso la misma disposición simétrica o asimétrica que tienen los transductores. Es el mismo tipo de concepto de caja, porque dice Yamaha que cree que es el óptimo. Dice Yamaha que ha estudiado, ha hecho mucho estudio en diseño en CAD y que finalmente han llegado a la conclusión de que el recinto acústico perfecto para ellos
Igual que dice BMW que el motor perfecto para el desarrollo es el bloque de 6 cilindros en línea de 3.000 centímetros cúbicos con un cubicaje individual de 500 centímetros cúbicos, dice Yamaha que el recinto concreto con las dimensiones concretas que tiene la NS5000 es el recinto acústico perfecto, o al menos el menos malo, vamos a decirlo así, para la reproducción sonora en una caja acústica, por sus dimensiones, por la forma que se comportan las ondas, etc. Y además ha puesto especialmente cariño Yamaha en absorber la energía interna. Ya sabéis que los buffers, sobre todo el buffer, cuando se desplaza, pues produce un desplazamiento trasero, produce una energía dentro del recinto de la caja, y Yamaha aquí ha apostado por algo semejante a un sistema de tuberías. Utiliza no el típico material absorbente que todos conocemos, sino que tiene a lo largo del recinto, utiliza como una especie de tuberías que tienen forma de J, que están abiertos, con los que trata de alguna forma de absorber toda esa energía para eliminarla, minimizarla y eliminarla. Y por otra parte, detrás de los transductores también ha montado otro sistema de tuberías que son como materiales absorbentes. El concepto viene a ser como el empleo de cámara de resonancia para cada uno de los, al menos en el tweeter y en el buffer, para absorber esa energía residual interna y evitar que degrade el sonido de la caja. Luego dice que han empleado pues materiales o componentes de especificaciones absolutamente fuera de serie en el filtro divisor de frecuencias, condensadores de Mundorf, etc. Bueno, pues es un ejercicio de poder de estos que de vez en cuando hace Yamaha. Creo que no ha hecho el suficiente ruido porque, bueno, pues muchos siguen considerando que Yamaha es un fabricante de home cinema y de motocicletas, cuando realmente su historia es muy diferente a todo eso. Y es verdad que últimamente se está posicionando poco a poco en el mercado con la exitosa serie 2000, luego la serie 3000 y ahora ha hecho esta serie 5000 de la que os vengo hablando. Os he hablado antes del previo etapa y ahora os hablo de las cajas acústicas y sin duda se me cae un poco la baba. Pero claro, ahora vamos a analizar, ahora vamos a pensar. A ver, estás hablando de... Bueno, vamos a dejar a un lado la Everest, vamos a dejar a un lado la Fenestria, pero estás hablando por una parte de los monitores de PMC, los IB2 y el MB2. O, por otra parte, pones en la balanza una Yamaha. Pues la Yamaha es Yamaha, sí, es verdad. PMC tiene mucha experiencia haciendo altavoces, pero claro, la Yamaha es Yamaha. Y, en fin, estamos hablando de cuestiones subjetivas, no lo olvidemos. Seguro que muchos me decís PMC sin duda, pero es que Yamaha es Yamaha. Y luego estamos hablando de unos amplificadores de potencia de Past Labs. Y estamos hablando de tantas cosas, pero por otra parte de una etapa de potencia M5000 de Yamaha. Claro, Yamaha Past Labs, yo sé que también mucha gente diría Past Labs. Y luego resulta que estamos hablando también de un plato vintage, estamos hablando de una cápsula, y esto al final es. Lo bueno que tiene soñar es que es gratis.